Welcome to my channel. Después del divorcio, sentí que la vida me había dejado en una esquina fría, sin nombre y sin rumbo. Tenía 61 años, un matrimonio roto detrás de mí y un departamento que parecía demasiado silencioso para una mujer que había pasado décadas sobreviviendo a gritos, reclamos y silencios hirientes. Conseguir un nuevo empleo como cajera en un supermercado me devolvió un poquito de dignidad, pero no dejó de ser duro comenzar de cero a mi edad. Aún así, cada tarde, al salir del turno, había un detalle que me recordaba que no todo estaba perdido. Una anciana sentada frente a la estación de autobuses, con las manos juntas, la cabeza baja y un temblor constante que no correspondía solo al frío, sino al hambre. La primera vez que le dejé un billete, apenas levantó la vista. La segunda, me dedicó un murmullo que no entendí. Pero fue al tercer día cuando me miró fijamente, con unos ojos tan profundos y tristes que sentí que me atravesaban el alma. Había en su mirada una mezcla de agradecimiento y advertencia. No sabía cómo explicarlo, pero supe desde ese instante que no era una mujer común. Había algo distinto en ella, algo que guardaba secretos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me acostumbré a su presencia como si fuera parte de mi rutina. Cada tarde, mi corazón se preparaba para verla envuelta en su viejo chal, con su cabello blanco desordenado y ese gesto de dignidad silenciosa que me obligaba a detenerme. Yo había vivido años de humillaciones con mi exmarido, que siempre me recordaba que no servía para nada, que era una carga. Así que, cuando veía a esa mujer pidiendo sin pedir, simplemente sobreviviendo en soledad, sentía un espejo de mi propio pasado. Dejaba dinero no por lástima, sino por respeto, porque sabía lo que era no tener a nadie. Pero un día, todo cambió. Era viernes. Había llovido toda la tarde y sus ropas estaban empapadas. Me agaché para dejarle un billete doblado y por primera vez desde que la conocía, ella movió su mano con rapidez y sujetó la mía con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Me asusté. Intenté retirarla, pero sus dedos huesudos no me soltaron. Levantó el rostro lentamente y vi algo nuevo en sus ojos. Urgencia. ¿Has hecho tanto por mí?, susurró. No vuelvas a casa esta noche. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo?, logré murmurar. Quédate en un hotel, continuó, apretándome la mano con más fuerza. Por tu bien, no regreses. Mañana te mostraré algo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que la gente alrededor lo escucharía. Nadie nos miraba. Nadie parecía notar que aquella anciana, que para el resto del mundo era invisible, acababa de darme la advertencia más inquietante de mi vida. Intenté hacer preguntas. ¿Por qué no debo volver? ¿Qué pasa? ¿Quién está en mi casa? Pero la anciana solo sacudió la cabeza. «No vuelvas», repitió. «Te lo suplico». Soltó mi mano de golpe, como si el contacto le quemara, y volvió a su posición encorvada. De repente ya no parecía frágil, sino vigilante, como si estuviera protegiéndome de algo. Me alejé temblando. Caminé hasta la avenida sin mirar atrás. ¿Qué sentido tenía aquella advertencia? ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué sabía algo sobre mí? Tenía dos opciones: ignorarla, volver a mi casa como siempre, hacerle caso a una anciana desconocida que, sin explicación alguna, me pedía que huyera. Y, contra toda lógica, hice caso. Nunca fui impulsiva, pero había algo en su tono, en su mirada, en la forma en que dijo «te mostraré algo», que me atravesó el pecho. Así que caminé hasta un hotel barato a unas cuadras. Pagué una habitación con vista a la calle. No cené, no dormí. Solo me senté en la cama, abrazada a mí misma, escuchando cada sonido del pasillo como si pudiera predecir el futuro. A las 2 de la madrugada, algo dentro de mí quiso regresar a casa. A las 4, un presentimiento me despertó sobresaltada. A las 6, salí corriendo del hotel con el estómago revuelto. Tomé un taxi. Le pedí que fuera lo más rápido posible. Mientras avanzábamos, sentí un hormigueo en las manos, una ansiedad desconocida.
Cuando llegué a mi calle, lo primero que vi fue la puerta de mi casa abierta, no forzada, no rota, abierta, como si alguien hubiese entrado y querido asegurarse de que yo lo supiera. Quedé petrificada. El taxi apenas se alejó cuando escuché pasos dentro, pasos lentos, como si quien estuviera adentro no tuviera prisa y no temiera ser visto. Mis piernas temblaban. La anciana lo sabía. Ella sabía exactamente lo que iba a ocurrir, y en ese instante comprendí que esa advertencia no había sido una exageración, sino un intento desesperado de salvarme. Me quedé paralizada frente a mi propia puerta, abierta como una boca negra que parecía dispuesta a devorarme si daba un paso dentro. El viento de la mañana entraba y hacía crujir las paredes, como si la casa estuviera respirando, o avisándome que algo no estaba bien. Tragué saliva. Dudé, pero después de tantos meses reconstruyendo mi vida sola, sabía que no podía permitir que el miedo me volviera a encerrar. Avancé con cuidado. Cada paso sonaba demasiado fuerte. Cada sombra parecía moverse. Intenté encender la luz del pasillo, pero no funcionó. El interruptor se movió, pero la casa seguía oscura. «Genial», murmuré. Justo hoy. Me adentré un poco más. Sentía mi corazón golpearme las costillas como si quisiera advertirme que diera media vuelta, pero ya estaba allí, y necesitaba saber qué había pasado durante la noche, si alguien había entrado mientras yo dormía en el hotel, si la advertencia de la anciana había sido real, o si yo había cometido un error gigante al creerle. El primer detalle que noté fue pequeño, casi insignificante. Una taza que yo había dejado en el escurridor ya no estaba allí. No la veía por ninguna parte. Luego vi algo más. La silla del comedor ligeramente movida hacia atrás, como si alguien hubiera estado sentado allí, pero se hubiera levantado deprisa. Y el golpe final. El cajón del mueble del pasillo, ese cajón donde guardaba documentos del divorcio, estaba entreabierto. Sentí un escalofrío que me atravesó desde el cuello hasta los pies. «Dios mío», susurré. Me agaché para revisar el cajón. Estaba revuelto, como si alguien hubiera buscado algo específico. Los papeles del proceso de separación, mis facturas, mis certificados médicos, todo estaba allí, pero desordenado, tocado, invadido. No podía negar lo evidente. Alguien había estado en mi casa, y no por accidente. Di un paso hacia mi habitación. El aire se volvió más denso, más pesado. Había algo allí, algo que no encajaba. Empujé la puerta y el olor me golpeó de inmediato. Perfume masculino, suave, caro, inconfundible. Un perfume que yo conocía demasiado bien. «No». Mi voz salió como un gemido. «No puede ser». Me acerqué al armario. Una de mis camisas estaba tirada en el piso. No estaba allí el día anterior. Se notaba que alguien la había movido. Algo dentro de mí se tensó como un alambre. Toqué mis bolsillos. Recordé cada palabra de la anciana. «No vuelvas a casa esta noche». Ella lo sabía. Sabía que alguien iba a venir. Sabía quién. Sentí un mareo. Me apoyé en el marco de la puerta y cerré los ojos. No quería pensar en él. No quería decir su nombre ni en mi mente. Mi exmarido había sido capaz de muchas cosas. Manipularme, humillarme, amenazarme emocionalmente. Pero nunca pensé que llegaría al punto de entrar en mi casa sin permiso. Nunca pensé que volvería a involucrarse en mi vida sin que yo pudiera evitarlo. Abrí los ojos y observé el cuarto otra vez. Nada estaba rotísimo, nada saqueado, pero cada objeto fuera de lugar era una marca, como si hubiera querido que yo lo notara, como si me dijera: «Sé dónde vives, sigo entrando en tu vida cuando quiero». Un ruido detrás de mí me hizo girar. Era la vecina del frente, tocando suavemente la puerta abierta. «Mercedes», dijo con cautela, «te vi entrar. ¿Estás bien?» Intenté sonreír, pero mi voz salió temblorosa. «Alguien estuvo aquí anoche». Su rostro se transformó. «Lo sabía», susurró. Escuché pasos y vi una sombra desde mi ventana, pero cuando salí ya no había nadie. Me apoyé en la pared. «¿Viste quién era?» Ella negó. «No claramente, pero parecía un hombre, alto». Tragué saliva. El mundo se me cerró un poco. «¿Te fijaste si llevaba algo?» La vecina dudó. Parecía... Miró hacia el suelo, como si llevara un sobre o una carpeta. Ese detalle me heló.
Mi carpeta, la que estaba en mi cajón. Mercedes, agregó la vecina con seriedad, no deberías quedarte sola hoy. Suspiré. Tenía razón. Pero antes de irme, tenía que hacer algo. Tomé mi bolso, salí a la calle y caminé directo hacia la estación de autobuses. Necesitaba encontrarla. Necesitaba respuestas. La anciana estaba en su lugar habitual, sentada en el mismo escalón, abrazándose a sí misma. Pero cuando me vio, levantó la cabeza como si hubiera estado esperándome. «Volviste», dijo con un susurro que me sorprendió. «Estás viva. Necesito que me digas qué está pasando», le exigí sin rodeos. «¿Quién entró en mi casa? ¿Cómo lo sabías?» Ella tensó los labios, como si aquella conversación fuera un peso demasiado grande. «Porque ya lo viví», respondió finalmente. «Porque lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí. Y porque ese hombre no ha cambiado en todos estos años». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué hombre?» Ella bajó la mirada, lentamente, dolorosamente, hasta que murmuró: «El que te dejó sola, el que te robó la vida, el que juró que seguiría siendo suya aunque te fueras». Mi piel se erizó. No estaba hablando de un desconocido, no estaba hablando de ladrones, estaba hablando de él, de mi exmarido. Sentí un golpe seco en el pecho cuando la anciana pronunció aquellas palabras. No hacía falta que dijera su nombre. Había solo un hombre en el mundo cuyo recuerdo podía helarme hasta los huesos: mi exmarido, Julián. Ese hombre que durante más de 30 años moldeó mi vida a su antojo, que me hizo creer que no valía nada, que me repitió 1000 veces que sin él yo no tenía futuro, ni voz, ni lugar en el mundo. Ese hombre, que aún después del divorcio seguía persiguiéndome como una sombra maldita. «¿Cómo lo conoces?», pregunté con un hilo de voz. La anciana no respondió enseguida. Se acomodó en el escalón, como si necesitara ordenar sus pensamientos antes de atreverme a mirar. «Porque él», dijo finalmente, «también me destruyó a mí». Me quedé inmóvil. No imaginé jamás escuchar algo así. Me senté a su lado, temblorosa. «Por favor, dime todo». Ella respiró profundamente, como si el aire le pesara. «Hace muchos años, cuando yo aún tenía familia, cuando aún tenía casa». Sus ojos se perdieron en algún recuerdo lejano. «Tu exmarido trabajaba con mi hijo». Mi pecho se apretó. «¿Con tu hijo?» «Sí», asintió. «Mi hijo Mateo era joven, talentoso. Trabajaba en una empresa pequeña, con sueños grandes, y Julián», escupió el nombre como si tuviera veneno. «Se fijó en él porque era brillante y confiado. Lo manipuló, lo hizo firmar papeles, le pidió favores inofensivos, le prometió ascensos, oportunidades, todo falso». Yo cerré los ojos. Sonaba exactamente como él, encantador con los demás, cruel con los suyos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque temía la respuesta. La anciana apretó las manos sobre su falda. «Lo arruinó, como arruina a todo el que se acerca demasiado. Usó la identidad de mi hijo, movió dinero a su nombre, y cuando la empresa comenzó a investigar, Julián desapareció y dejó a mi hijo enfrentando cargos, deudas y una vergüenza que no merecía». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Dios mío, nos quedamos sin nada», continuó ella. «Mi hijo no pudo soportarlo. Murió poco tiempo después. Su corazón no resistió todo el peso que ese hombre le dejó encima. Y yo terminé aquí, en la calle». Llevó una mano al pecho, temblando. Nunca pude demostrar nada. Él siempre fue intocable. Siempre sabía cómo esconderse, cómo manipular a los demás. Una rabia antigua, enterrada durante años, me explotó por dentro. «Conmigo hizo lo mismo», dije sin poder contenerme. «Me engañó, me mintió, me manipuló. Usó mi nombre para sus cuentas, me obligó a firmar documentos que no entendía, y cuando le pedí el divorcio, me dejó vacía, sin ahorros, sin autoestima, sin vida». La anciana me miró con una tristeza profunda. «Y ahora quiere terminar lo que empezó». Tragué saliva, sintiendo que mi estómago se hacía un nudo. «¿Por eso entró en mi casa?». «¿Qué buscaba?». Ella asintió lentamente. «Buscaba lo mismo que buscaba cuando destruyó a mi hijo. Una forma de hundirte antes de que tú lo hundas a él. Tu divorcio lo dejó expuesto, y tú tienes algo, o tenías algo, que le preocupa». Me llevé la mano al pecho. «¿Qué podría ser?». La anciana me tomó la mano con más fuerza de la que esperaba.
Tu exmarido siempre deja pistas sin querer. Siempre. Se confía de más. Y tú presenciaste o guardaste algo que él quiere borrar. Quizá lo olvidaste, pero él no. Él nunca olvida nada cuando siente que lo pueden desenmascarar. Mi respiración se volvió irregular. Pero, ¿qué pudo ser? Yo no recuerdo nada importante. A la anciana se le humedecieron los ojos. A veces, Mercedes, susurró, recordar es lo que más duele. Y él sabe eso. Me quedé en silencio unos segundos, intentando ordenar mis pensamientos. Julián, mi exmarido, era un hombre controlador hasta la obsesión. Antes de firmar el divorcio, hubo un día muy extraño. Recordé vagamente una discusión, él nervioso, revisando papeles, un nombre que mencionó y luego me obligó a olvidar, y una carpeta que desapareció misteriosamente de nuestro armario pocos días antes de separarnos. ¿Estaba relacionado? Me levanté del escalón. Tengo que revisar mi casa otra vez, dije. Hay algo que no vi. La anciana negó con fuerza. No vayas sola, no ahora. Ese hombre no actúa sin plan. Él no destruye sin motivo. Siempre tiene a alguien vigilando. Mi piel se erizó. ¿Alguien? ¿Quién? Ella bajó la mirada, casi avergonzada. Vi a un hombre anoche, afuera de tu casa. Alto, con una gorra negra. Lo he visto antes, con él. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Lo viste? ¿Por qué no me lo dijiste? Quise avisarte. Por eso te pedí que no volvieras. No imaginé que entraría tan pronto. Pensé que tenía más tiempo. Esto ya no era un simple robo, era una persecución. Mercedes, insistió ella, hay cosas que tu exmarido no quiere que recuerdes. Pero yo sí sé una cosa. Si no te hubiera advertido, no estarías aquí ahora. Me temblaba todo el cuerpo, no de miedo, sino de una ira nueva. Una que llevaba demasiados años contenida. Cuéntame la verdad, dije con la voz firme. Toda la verdad. Lo que él hizo contigo. Lo que hizo con tu hijo. Lo que hizo con otras personas. Él debe tener enemigos. Debe tener un patrón. La anciana levantó la vista. Sus ojos ya no tenían miedo. Tenían fuego. Lo tiene, susurró. Y tú estás más cerca de ellos de lo que crees. ¿Por qué yo? Pregunté casi gritando. ¿Por qué seguirme? ¿Por qué ahora? La anciana respiró hondo. Porque fuiste la única que se escapó de sus manos. Y él no soporta perder. Entonces lo entendí. Él no quería dinero, no quería documentos, quería control. Quería finalizar lo que no pudo destruir del todo. Pero esta vez no estaba sola. La anciana se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Ven mañana, Mercedes, dijo. Mañana te contaré lo que realmente te están buscando. ¿Y por qué? Me quedé helada. Porque por primera vez entendí que la anciana no solo sabía cosas, ella era parte de la historia. Volví al día siguiente con el corazón acelerado y una mezcla de nervios, rabia y una extraña sensación de inevitabilidad. Sentía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida y sobre mí misma. La anciana estaba en el mismo lugar de siempre, pero algo en su postura era distinto. Ya no parecía una mujer rota esperando limosna. Parecía alguien que llevaba toda la noche preparando palabras que pesaban como piedras. Llegaste, dijo sin mirarme directamente. Necesito que hables, respondí sentándome junto a ella. Ya no puedo vivir sin saber la verdad. Ella suspiró, larga y profundamente, como quien lleva décadas cargando un peso y por fin está dispuesta a soltarlo. Mercedes, sé que te sentirás traicionada, confundida, incluso enojada. Pero tengo que empezar por el principio, no por el final. Si quieres entender por qué te advertí, por qué te busqué, por qué sabía lo que iba a pasar, debo contarte quién fui antes de convertirme en esta sombra que ves ahora. Asentí, aunque mi estómago estaba enredado en nudos. Te escucho. La anciana se acomodó el chal, como si ese gesto la armara de valor. Mi nombre es Elvira Montenegro. El apellido me golpeó como un ladrillo. Montenegro. Un apellido que yo había escuchado incontables veces en boca de Julián, mi exmarido. Un apellido que él usaba con una reverencia envenenada, como si hablara de un mentor, un aliado o un cómplice silencioso. ¿Montenegro? Susurré sin aire. ¿Eres familia de...? Ella cerró los ojos. Sí, de Ricardo Montenegro, su socio, su amigo, su cómplice. Recordé entonces aquel hombre que había estado tantas veces en mi casa,
sonriendo con esa sonrisa desagradable y ofreciéndole tragos a Julián mientras ambos hablaban en murmullos. Recordé cómo me miraba, como si yo fuera un objeto decorativo que él podía analizar desde cualquier ángulo. «Dios mío», murmuré. Elvira continuó. «Ricardo es...» Trató de decirlo, pero se detuvo, tragando saliva. «No es solo un hombre peligroso, es alguien que destruye vidas por deporte. Y mi hijo, Mateo, fue una de sus víctimas, pero yo también lo fui, antes que él. Un escalofrío me recorrió por completo. ¿Qué te hizo?» «Me enamoré de él», respondió sin rodeos. «Esa fue mi primera desgracia. Él parecía amable, culto, encantador. Pero todo era una máscara. Me sedujo, me prometió un futuro juntos, me hizo creer que yo era especial, y luego me arrebató todo lo que tenía. Una casa, mis ahorros, mis amistades. Él sabía cómo manipular, cómo hacer que pareciera que yo estaba loca, cómo dejarme aislada. El corazón me palpitaba con violencia. Era exactamente lo que Julián había hecho conmigo. «¿Y tu hijo?», pregunté. Cuando Mateo creció y comenzó a trabajar, Ricardo vio en él otra oportunidad. Le ofreció ayuda financiera, contactos, puertas abiertas, pero todo estaba diseñado para hundirlo, para que él cargara con culpas que no eran suyas, para que yo, su madre, quedara en la calle sin nada ni nadie. Ricardo se alimenta del sufrimiento ajeno, Mercedes. Y Julián lo aprendió de él. Me cubrí la boca con la mano, horrorizada. Entonces, ¿mi exmarido y Ricardo trabajaban juntos? Más que trabajar juntos, corrigió ella. Se protegían entre sí. Eran una sola sombra. Julián era el discípulo ideal, callado, obediente, manipulador. Y tú, me miró con una ternura que me rompió el alma. Tú fuiste la esposa perfecta para un hombre como él. Noble, confiada, dispuesta a dar todo hasta vaciarte. Por eso te eligió. Era como si cada palabra clavara un nuevo clavo en mi memoria, despertando cosas que había guardado en cajas selladas. ¿Ricardo también estuvo en mi vida?, pregunté, temblando. Mucho más de lo que recuerdas, susurró ella. Él pasaba por tu casa cuando tú no estabas, revisaba documentos, le decía a Julián qué sacar, qué guardar, qué hacer para que tú nunca tuvieras acceso a nada. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué volver?, pregunté sin poder contener un sollozo. Elvira bajó la mirada. Porque tú tienes algo que él perdió, algo que tu exmarido guardó sin saber su valor, y algo que, sin querer, tú protegiste durante años. Mi respiración se cortó. ¿Qué cosa? Ella entrelazó los dedos, temblando. Ricardo Montenegro perdió un documento hace años. Un documento que lo conecta con lavado de dinero, fraudes y hasta desapariciones. Ese documento estuvo en manos de tu exmarido, y tu exmarido lo escondió en tu casa. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Entonces, ¿lo que buscaba anoche? Exacto. Elvira asintió. Lo que buscaba era ese documento, y tú fuiste la única persona que pudo haberlo tenido sin saberlo. Me levanté sin darme cuenta. Estaba mareada, aturdida, repleta de una rabia que llevaba años esperando explotar. ¿Por qué me advertiste?, pregunté con la voz rota. ¿Por qué me ayudaste? La anciana sonrió por primera vez desde que la conocí. Una sonrisa cansada, una sonrisa llena de dolor, porque tú fuiste la única persona que me vio, la única que me dio algo sin pedir nada a cambio, y porque sé lo que es perderlo todo por culpa de esos hombres. No iba a permitir que te pasara lo mismo. Las lágrimas me brotaron sin que pudiera detenerlas. Gracias, susurré. Elvira tomó mi mano. ¿Y por qué hay algo más?, añadió. Algo que no te he dicho aún. Ahora viene la parte más difícil. Me quedé inmóvil. ¿Qué cosa? Ella respiró profundamente. Ricardo Montenegro no solo destruyó mi vida, también destruyó parte de la tuya. ¿Cómo?, pregunté temblando. Porque tú y yo... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estamos unidas desde antes de conocernos, y mañana, cuando te muestre lo que tengo guardado, lo entenderás todo. Un frío inmenso me recorrió, porque por primera vez entendí que yo no era una víctima azarosa. Yo era parte de una historia que había comenzado décadas antes de que yo existiera. No dormí esa noche. Las palabras de Elvira se repetían en mi cabeza como un eco interminable. Tú y yo estamos unidas desde antes de conocernos. ¿Quién demonios podía imaginar algo así?
Me quedé sentada en la cama, abrazando mis piernas, mirando la pared como si pudiera encontrar allí respuestas que se negaban a llegar. ¿Qué tenía que ver mi vida con la de esa mujer? ¿Qué había ocurrido décadas atrás que nos conectaba? ¿Qué era eso tan valioso que escondía mi exmarido y que hombres como Ricardo Montenegro estaban desesperados por recuperar? Al amanecer, me preparé para volver al lugar donde siempre encontraba a Elvira, pero antes de salir, revisé una vez más mi casa. Algo me decía que no debía confiar en que la noche anterior había sido la última vez que alguien entraría sin permiso. Cuando abrí el cajón donde guardaba documentos viejos, encontré una carpeta que no recordaba haber visto en años. Era marrón, desgastada y llevaba mi nombre escrito con letra de Julián. La tomé con manos temblorosas. No tenía cerradura, ni nada más que su peso y el polvo acumulado en las esquinas. La abrí con cuidado. Dentro había papeles amarillentos, fechas que casi no podía leer, nombres desconocidos y uno que me paralizó. Mateo Montenegro. Se me cayó la carpeta de las manos. Mateo, el hijo de Elvira, el hombre que según ella, Julián había destruido. Ahí estaba su nombre, en mis documentos, en mi casa, guardado por mi exmarido. Dios mío, susurré. Y entonces lo entendí. Julián no solo había aprendido de Ricardo, había participado activamente en su caída, en su ruina, en su muerte, y probablemente había usado mi nombre o mis papeles para hacerlo. Mi respiración se volvió irregular. Tenía que mostrarle aquello a Elvira. Salí casi corriendo de mi casa. Cuando llegué a la estación de autobuses, ella estaba allí, pero no sola. Había un hombre de aspecto extraño, demasiado cerca de ella, alto, con una gorra negra. Sentí mi corazón detenerse, pero cuando me acerqué, el hombre se alejó rápidamente, como si no quisiera ser visto conmigo. Elvira me miró con urgencia. «Nos están vigilando», murmuró. «Tienes que venir conmigo. Ahora». La seguí por una calle lateral, lejos del bullicio. Caminaba más rápido de lo habitual, con pasos decididos, como si supiera exactamente a dónde iba. «Tengo algo para ti», dijo finalmente. «Algo que nunca debí guardar tanto tiempo, pero que ahora puede salvarte la vida». Nos detuvimos frente a una pequeña bodega abandonada. Elvira tocó la puerta 3 veces, en un patrón extraño, y luego empujó. El interior estaba oscuro, frío y sorprendentemente organizado para un lugar aparentemente olvidado. «¿Qué es este sitio?», pregunté. «Un escondite», respondió. «El único lugar donde él nunca buscó». Ella avanzó hacia una caja metálica escondida bajo una manta. La abrió con una llave diminuta que llevaba colgada al cuello. Dentro había sobres, fotografías, grabaciones antiguas y documentos con sellos oficiales. «Mercedes», susurró. «Esto es lo que Ricardo ha estado buscando durante más de 20 años». Antes de continuar, respiró hondo. «Y también es lo que Julián intentó robar sin saber cómo usarlo. Por eso te vigila. Por eso entró en tu casa. Por eso quiere tenerte controlada». Abrí un sobre y vi una fotografía. Elvira de joven. Al lado de ella, un bebé. Y detrás, alguien que reconocí. «¿Ese?» Mi voz se quebró. «Ese es Julián». Elvira cerró los ojos con dolor. «Ese hombre destruyó mi vida antes que la tuya, Mercedes. Y tú no fuiste la primera mujer a la que tomó como peón. Solo fuiste la primera que logró escaparle». Me temblaban las manos. Mi cabeza parecía explotar. «Elvira, dime la verdad. ¿Por qué estoy metida en esto? ¿Qué tiene que ver mi vida con Ricardo y contigo?» Ella me miró con una mezcla de lástima y fuerza. «Porque hay algo que no sabes», respondió. «Algo que tu exmarido te ocultó durante casi toda tu vida. Algo que él descubrió y usó». El silencio fue tan denso que me dolieron los oídos. «¿Qué cosa?». Elvira tomó mi mano. «Tu madre conoció a Ricardo Montenegro». Mi corazón se detuvo. «¿Mi madre? No, no puede ser». «Sí», asintió Elvira. «Trabajaban juntas cuando eran jóvenes. ¿Y tu madre? Fue la primera persona que descubrió quién era él realmente. Intentó denunciarlo, y por eso desapareció. Sentí un mareo. Tuve que apoyarme en la pared. Mi mamá murió en un accidente», murmuré. «Eso te hicieron creer», corrigió la anciana. «Pero yo estaba allí, y sé lo que ocurrió. Tu madre era una amenaza para Ricardo, y Julián fue quien encubrió todo». Me llevé las manos al rostro. «Mi vida,
mi pasado, mi identidad, todo estaba siendo arrancado, vuelto trizas en un instante. Elvira continuó con voz temblorosa. Ahora entiendes por qué te vigilan, por qué te quieren callada, por qué tu exmarido nunca te dejó acercarte a ciertos lugares ni revisar ciertos papeles. Tú eres la única persona que podría unir todas las piezas y derribarlos. Me sentí tan débil que pensé que mis piernas no me sostendrían. Entonces, Elvira dijo, «Pero no estás sola, y ahora te mostraré algo que lo cambiará todo». Se giró hacia otra caja, la abrió, y me entregó un sobre sellado con un nombre escrito a mano, para Mercedes cuando llegue el momento. Mi estómago se encogió. «¿Quién escribió esto?», pregunté. Elvira me miró con lágrimas. «Tu madre». Sentí que el mundo dejó de girar. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. La anciana me extendió el sobre con ambas manos. «Mercedes». El momento llegó. Sostuve el sobre como si fuera un pedazo de dinamita a punto de estallar. Tenía mi nombre escrito con una letra que reconocería incluso dormida. La letra de mi madre. Aquella mujer fuerte, decidida, dulce, que había sido arrancada de mi vida cuando yo apenas tenía 11 años. Siempre creí que su muerte había sido un accidente de tránsito, un choque contra un camión en una carretera oscura. Eso me dijeron, eso me repitieron, eso me obligaron a aceptar. Pero ahora ese sobre, frío y frágil entre mis manos, desmentía todo. Mi madre me había dejado algo, me había escrito a mí. Para un momento como este, me senté lentamente en el suelo de la bodega, sintiendo que mis piernas ya no respondían. Elvira, a mi lado, me observaba con un silencio reverente, como si comprendiera el peso del instante. «Ábrelo, Mercedes», susurró. Mis dedos temblaban, pero rompí el sello. Dentro había varias hojas dobladas y una fotografía vieja, algo desgastada. La tomé primero. Casi dejé de respirar. En la foto aparecía mi madre, más joven de lo que yo la recordaba. A su lado, otra mujer que me tomó un segundo reconocer, Elvira, también joven, con el cabello oscuro y una sonrisa que jamás había visto en su rostro actual. Y detrás de ellas, un hombre, Ricardo Montenegro. Mi piel se erizó, mi estómago se retorció. «No puede ser», susurré. Elvira cerró los ojos. «Tu madre y yo fuimos amigas», dijo suavemente, «compañeras de trabajo, hermanas elegidas». Ella fue la única persona que me creyó cuando le conté quién era realmente Ricardo. Y por creerme, pagó un precio muy alto. Un temblor recorrió mis manos. Abrí la primera hoja de la carta. Mi madre había escrito con tinta negra, con trazos firmes, como si supiera que necesitaría que sus palabras resistieran décadas. «Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que mi vida corre peligro o ya no estoy contigo. Tú mereces saber la verdad. Y quiero que sepas que luché por protegerte». Sentí un nudo en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Continué leyendo, aunque cada palabra me arañaba el alma. «El hombre que te dicen que es mi jefe no es lo que aparenta. Ricardo Montenegro no solo es corrupto, es peligroso. Ha manipulado, engañado y usado a muchas mujeres, entre ellas mi amiga Elvira. Yo intenté denunciarlo, pero tiene contactos en todas partes. No sé cuánto tiempo más podré trabajar cerca de él sin que sospeche que lo descubrí». Leí la línea siguiente y mi corazón pareció detenerse. «Mercedes, si algo me pasa, no confíes en Julián». Sentí que el aire se volvía más denso. Mi exmarido, mi verdugo emocional, mi manipulador durante décadas. Mi madre ya sabía quién era él antes de que yo fuera siquiera una adolescente. «No», murmuré, pero la carta seguía. «Julián está involucrado con Ricardo. No sé en qué nivel, pero sé que no es la persona que aparenta. Ten cuidado con él. Y si alguna vez te dice que yo morí en un accidente, no lo creas». Me cubrí la boca con las manos. Estaba llorando sin control. Elvira puso una mano sobre mi espalda, sosteniéndome como una madre que sabe que las verdades más duras siempre llegan tarde. Seguí leyendo con la vista borrosa. «Si logro demostrar algo, guardaré las pruebas en un lugar seguro. Si no lo logro, alguien más deberá hacerlo. Tal vez seas tú, y no quiero que lo seas, pero temo que quedarás sola». La última frase me perforó el pecho.
Te amo, hija, y espero que algún día encuentres la fuerza que yo no tuve a tiempo. Solté la carta y rompí en llanto, llanto de duelo, de rabia, de verdad revelada demasiado tarde. Elvira me abrazó, su voz temblaba. Lo siento, Mercedes, tu madre me pidió que guardara silencio porque sabía que te pondría en peligro. Yo intenté protegerte desde lejos. ¿Y por qué ahora? Pregunté entre sollozos. ¿Por qué me dices todo esto ahora? Porque ahora él te quiere callar, respondió. Y porque Ricardo está desesperado por recuperar esos documentos. Y porque tú eres la única persona que puede terminar lo que tu madre empezó. Guardé silencio largo rato. Mis lágrimas se secaron porque el dolor empezó a transformarse en algo más, en fuego, en determinación. ¿Qué pruebas tenía mi madre? Pregunté con voz ronca. Elvira señaló los sobres, las carpetas, las grabaciones, todo eso, movimientos bancarios, declaraciones grabadas sin que él lo supiera, copias de archivos que ella tomó cuando trabajaba con él. Todo lo que demuestra quién es realmente Ricardo Montenegro y quién es Julián. Sentí mi corazón latir con fuerza. Entonces, si esto sale a la luz, los destruirá, afirmó Elvira. A ambos. Me puse de pie lentamente. Voy a entregarlo todo a la policía. Elvira negó con firmeza. No, Mercedes. Ricardo tiene hombres dentro. Y Julián puede manipular desde las sombras. Si lo entregas así, desaparecerás, como desapareció tu madre. Un escalofrío me recorrió. Entonces, ¿qué hago? Elvira me tomó las manos. Necesitas aliados, gente limpia, periodistas, abogados, organizaciones que él no pueda comprar. Y necesitarás moverte rápido, antes de que él descubra que tú tienes el sobre. Respiré hondo. Lo haré, dije con firmeza. No voy a esconderme más. No voy a ser una víctima. No voy a permitir que lo que le hicieron a mi madre se repita conmigo. Elvira sonrió con orgullo. Entonces, Mercedes, ya no eres la mujer que él destruyó. Ahora eres la mujer que va a derribarlo. Salimos de la bodega juntas. El sol golpeaba fuerte, pero algo en mí brillaba más. La guerra había comenzado. El día siguiente amaneció distinto. No porque el cielo fuera más claro o el aire más limpio, sino porque dentro de mí había una fuerza nueva, feroz, que no recordaba haber sentido desde que era joven. De pronto entendí algo que siempre había estado allí. Yo no era débil. Me habían hecho creer que lo era. Y ahora que tenía la verdad en mis manos, esa mentira se rompía como vidrio bajo mis pies. Elvira me esperaba en el mismo lugar de siempre, aunque esta vez no estaba sentada, sino de pie, con su bastón apoyado firmemente en el suelo y la mirada clavada en la calle como si vigilara cada movimiento. Cuando me acerqué, me examinó de arriba abajo, como si quisiera asegurarse de que estaba completa. «Dormiste poco», dijo sin preámbulos. «No tenía cómo dormir», respondí. «No después de lo que me contaste y de lo que leí». Elvira asintió con gravedad. «Hoy será un día largo, Mercedes». «Lo sé», dije respirando hondo. «Hoy voy a enfrentar a Julián». Ella me tomó del brazo con fuerza, sorprendentemente firme para alguien de su edad. «Escúchame bien», advirtió. «No hables con él a solas. No te acerques sin un plan. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Lo conozco desde antes de que tú siquiera supieras pronunciar su nombre». «No estoy sola», respondí. «Te tengo a ti. Y tengo las pruebas». Ella negó con la cabeza. «No es suficiente. Él no se detendrá solo porque sepas la verdad. De hecho, ahora eres más peligrosa para él que nunca. Necesitas testigos, gente cerca. Necesitas exponerlo sin darle tiempo a reaccionar». «¿Y qué propones?» Elvira respiró hondo. «Que lo enfrentes donde él no pueda comprar silencio, ni esconderse». No tuve que preguntar dos veces. Ella ya tenía un plan. Fuimos al centro de la ciudad en un autobús viejo que crujía en cada curva. Elvira llevaba su cajita metálica dentro de una bolsa de tela. Yo cargaba la carpeta marrón que había encontrado en mi casa. No podía evitar sentirme observada. Cada vez que alguien subía al autobús, mi piel se erizaba. Recordaba al hombre de gorra negra que había visto el día anterior. Recordaba la puerta abierta de mi casa. Recordaba el perfume masculino en mi habitación. Sabía que Julián estaba cerca. Sabía que él intuía algo. Mientras avanzábamos, le pregunté, «¿A dónde vamos exactamente?» Elvira clavó sus ojos en los míos.
A ver a alguien que puede ayudarte a romper el círculo de poder que ellos construyeron. ¿Un abogado? Mejor, respondió. Un periodista. Mis manos sudaron instantáneamente. Pensé en mi madre, en las palabras de su carta, en su intento por denunciar. Tenía que hacer lo que ella no pudo. Llegamos frente a un edificio modesto, con paredes descascaradas pero un letrero que imponía respeto. Diario Independiente. No era un medio grande, pero tenía reputación de no aceptar sobornos. Sus reportajes habían desmantelado redes de corrupción antes, y eso era justo lo que necesitábamos. Una mujer joven, de cabello rizado y mirada firme, nos abrió la puerta antes de que tocáramos. Elvira la saludó con una familiaridad sorprendente. «Ella es», dijo la periodista mirando hacia mí, «la señora de la que me hablaste». «Sí», respondió Elvira, «y lo que necesitamos hacer no puede esperar». La periodista me invitó a entrar. Pasamos a una oficina pequeña, llena de papeles, grabadoras, fotografías y una pizarra con flechas señalando nombres que no alcancé a leer. Elvira se sentó inmediatamente, con gesto cansado pero decidido. «Mi nombre es Natalia Rojas», dijo la periodista estrechándome la mano. «Y si has llegado hasta aquí, significa que tienes información muy grave». Tomé aire, clavé los pies en el suelo y asentí. «Tengo documentos», dije con voz firme. «Muchos. Y también tengo algo que escribió mi madre antes de morir, o antes de que la mataran». Natalia no se sobresaltó. Eso me dio confianza. «Cuéntame todo desde el principio», pidió sacando una grabadora. Y lo hice. Todo. El divorcio, las humillaciones, la casa invadida, la advertencia de Elvira, el sobre, el contenido de la carta de mi madre, los documentos bancarios, las grabaciones, el vínculo entre mi exmarido y Ricardo Montenegro, la muerte de Mateo, la desaparición sospechosa de mi madre y la persecución actual. Natalia escuchó sin interrumpirme, tomando notas frenéticamente. Cuando terminé, se pasó la mano por la frente. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo finalmente. «No solo estamos hablando de corrupción, estamos hablando de homicidio, desaparición forzada, fraude, coacción y participación de redes con influencias políticas». Mi estómago se encogió. «¿Qué debemos hacer?», la periodista reflexionó. «Si todo esto sale a la luz sin preparación, te matarán antes de que la noticia llegue a imprimirse. Y si se lo entregamos a la policía ahora, desaparecerá bajo su red de contactos. Lo que necesitamos es exponerlos públicamente de una forma que no puedan bloquear». Miró a Elvira. «¿Lo tienes todo aquí?». Elvira asintió y abrió la caja metálica. Natalia revisó los documentos. Sus ojos se agrandaron. Esto puede destruir la red completa», dijo en voz baja. «Ricardo Montenegro, sus socios, sus testaferros, sus cuentas, incluso Julián». Sentí un estremecimiento. «¿Y cómo lo hacemos?», pregunté. Natalia levantó la mirada, seria. «Haciendo lo mismo que hacía tu madre, pero esta vez sin que puedan silenciarte. Hablando, con pruebas, en público, con testigos, con cámaras y con respaldo legal». Justo entonces, el celular de Natalia vibró. Ella lo revisó y frunció el ceño. «Mercedes, Elvira, creo que ya saben que estamos aquí». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo?». «Hay un auto negro detenido en la esquina», respondió. «Y alguien me acaba de enviar un mensaje sin remitente. No abras la boca». Elvira golpeó su bastón contra el suelo. «Ricardo», susurró. «Él sabe que estás involucrada, Natalia». La periodista se puso de pie. «Tenemos que actuar rápido, hoy mismo, antes de que puedan mover sus contactos. Voy a preparar una transmisión en vivo, un reportaje especial. Ustedes aparecerán conmigo. Mostraremos los documentos, las pruebas, las grabaciones y mencionaremos nombres, todos los nombres». Me quedé petrificada. «¿En vivo?», pregunté con un hilo de voz. «Es la única forma», explicó ella. «Si te expones públicamente, si denuncias con evidencia frente a miles de personas, no podrán eliminarte sin que parezca un asesinato político. Te hará más difícil de silenciar». Pero antes de que pudiera responder, escuchamos un golpe afuera, luego otro, como un puño contra la puerta del edificio. Elvira y yo nos miramos con horror. Natalia apagó las luces de inmediato y bajó las persianas. «Señora Mercedes», susurró, «¿puede reconocer a alguien si lo ve desde la ventana?». Me acerqué lentamente
y miré a través de una pequeña abertura. Mi corazón se paralizó. Era él, Julián, mi exmarido, con la misma expresión fría y arrogante de siempre. Detrás de él, otro hombre, el mismo alto, con gorra negra, que había visto vigilándonos. Sentí que mis rodillas se debilitaban. «Está aquí», murmuré. «Está aquí». Elvira se apoyó en mi brazo. «No te asustes, lo esperábamos», dijo. «Ahora entiendes por qué llegamos hasta aquí». Natalia tomó su teléfono y comenzó a marcar. «Voy a llamar a 2 colegas que confío con mi vida», dijo. «Ustedes 2 quédense atrás. No hagan ruido. Vamos a preparar todo para que cuando él entre, ya sea demasiado tarde». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Entrar?», pregunté temblando. Natalia me miró fijamente. «Mercedes, él no vino a hablar, vino a callarte». Mis manos se cerraron en puños. Letras de mi madre resonaron en mi cabeza. «No confíes en Julián. Si dicen que fue un accidente, no lo creas». Respiré hondo, tragándome el miedo. «No voy a huir», dije finalmente. «Si él quiere destruirme, tendrá que hacerlo frente al mundo entero». Elvira sonrió, una sonrisa rota, llena de orgullo. «Tu madre estaría orgullosa». Natalia terminó de marcar y dijo: «Entonces prepárense, porque este no será un enfrentamiento en las sombras. Este será el comienzo de su caída». Justo cuando dijo eso, el picaporte de la puerta comenzó a girar. La batalla final había comenzado. El picaporte seguía moviéndose con violencia, como si Julián quisiera arrancar la puerta de cuajo. El sonido retumbaba en las paredes de la pequeña redacción y cada golpe hacía vibrar el aire, llenándolo de electricidad. Natalia apagó su teléfono, respiró hondo y me hizo una señal con la mano para que me mantuviera detrás del escritorio metálico. Elvira, a mi lado, agarró mi muñeca con fuerza. «No lo mires a los ojos cuando entre», susurró con voz firme. «Ese es su modo de controlarte. Te mira y te desarma. No le des esa oportunidad». Asentí, aunque mis piernas temblaban como si fuera una niña. Pero no era una niña. Era una mujer que había sido destruida, humillada, manipulada, y que estaba a segundos de romper la cadena que me había ahogado por décadas. Un golpe final. El picaporte cedió. La puerta se abrió apenas unos centímetros. «¡Mercedes!», gritó la voz que tanto temí en el pasado. «Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Su tono era el mismo de siempre, autoritario, frío, dueño de todo. Sentí náuseas. Natalia dio un paso al frente, hablando con voz firme y clara. «Esta es una propiedad privada. No tiene derecho a entrar sin orden judicial». Julián empujó la puerta un poco más. «Yo solo quiero hablar con mi esposa». «Ex esposa», corregí desde detrás del escritorio, sintiendo mi sangre hervir. «Y no tienes nada que hablar conmigo». El silencio fue breve, pero pesado. Podía imaginar su rostro al otro lado, retorcido de rabia, de orgullo herido. La puerta se abrió completamente. Julián entró. Era igual que siempre. Traje impecable, cabello peinado hacia atrás, la mirada arrogante que usaba para intimidar a cualquiera. Pero ahora había algo nuevo: desesperación. Su camisa estaba arrugada, su respiración agitada, y sus ojos buscaban los míos con urgencia. «Mercedes, estás cometiendo un error», dijo con una sonrisa que me provocó deseos de escupirle. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Elvira se puso delante de mí. Ella sabe exactamente lo que está haciendo. Julián la miró como si fuera basura. Tú deberías estar muerta», escupió. «No sé cómo sigues rondando como un fantasma». «Porque los fantasmas vienen a cobrar cuentas», respondió Elvira con una calma que me estremeció. Entonces él me vio a mí. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un instante tuve miedo, pero solo un instante. «Mercedes, escúchame», dijo avanzando un paso. «Me estás poniendo en peligro. Nos estás poniendo en peligro a los 2. Ese diario, esa mujer, no entienden con quién están lidiando. Yo puedo protegerte, pero tienes que darme las pruebas. Tienes que darme todo lo que encontraste en esa casa. No sabes lo que hiciste al abrir ese sobre». Me puse de pie. «Lo sé mejor que nunca», respondí. «Y justamente por eso, no pienso dártelo». Sus ojos se llenaron de una furia oscura. «Mercedes, no seas estúpida. Ese documento nunca debió existir. Lo tomó tu madre,
y tú ahora lo estás usando para arruinar a personas poderosas. No entiendes las consecuencias. Las entiendo, respondí, y las acepto. Él dio un paso más, intentando intimidarme, pero Natalia se interpuso. Un paso más y llamo a la policía, advirtió. Y le juro que tengo la cámara lista para transmitir todo en vivo. Julián la miró con desprecio. ¿De verdad crees que puedes protegerla? ¿Que puedes detener a Ricardo? No tienes idea del mundo en el que te estás metiendo. Natalia no se movió. Por eso vamos a exponerlo, dijo. Julián parpadeó, confundido. ¿Exponer qué? Natalia señaló la mesa donde estaban los documentos. Todo, cada movimiento bancario, cada empresa fantasma, cada grabación, cada testimonio, todo lo que ha destruido vidas durante décadas. Lo haremos en un reportaje especial, esta misma noche. Julián volvió a mirarme, esta vez con una mezcla de horror y súplica. Mercedes, si haces eso, nos arruinarán a todos. Yo puedo negociar, puedo arreglarlo, puedo... No, lo interrumpí. Lo único que tú sabes arreglar es tu propia imagen. Y lo único que sabes destruir son vidas ajenas. Él apretó los puños. No sabes todo lo que está en juego, dijo con voz temblorosa. No tienes idea de lo que puede hacer Ricardo. Elvira dio un paso adelante. Yo sí sé, respondió. Lo viví en carne propia. Perdí a mi hijo por él. Perdí mi casa. Perdí mi vida. Pero ya no perderé nada más. Tú eres su perro fiel. Y hoy vas a caer con él. Julián abrió la boca para responder. Pero en ese momento, la puerta de la oficina se abrió otra vez y entraron dos hombres. Los colegas de Natalia, ambos cargando cámaras profesionales, micrófonos y luces portátiles. Julián retrocedió, sorprendido. ¿Qué es esto? El principio del fin, respondió Natalia. Los dos hombres empezaron a montar el equipo sin decir una palabra. En cuestión de minutos, las luces alumbraban toda la oficina, el micrófono estaba listo, la cámara en posición. Una transmisión en vivo. Miles de personas al otro lado de una pantalla. Miles de ojos, miles de testigos. Julián volvió a mirarme. Su máscara cayó. Mercedes, no hagas esto. Por favor, por primera vez en 30 años. Lo escuché rogar. Y no sentí pena. Sentí alivio. Lo siento, Julián, dije con la voz más firme que recordaba haber tenido. Pero se terminó. Ya no tengo miedo de ti. Y ya no voy a protegerte más. Sus labios temblaron. Su rostro se desmoronó. Y entonces reveló lo que siempre había sido, un cobarde. Intentó correr hacia la puerta, pero uno de los periodistas se la cerró en la cara. La transmisión empieza en 30 segundos, dijo Natalia. Si tienes algo que decir para defenderte, que sea ahora. Julián se quedó inmóvil. Sudó, tartamudeó. Miró a la cámara como si fuera un arma cargada. No pueden... Yo no tengo nada que ver, balbuceó. Natalia se acomodó frente a la cámara. Me miró. Me hizo una seña. Era el momento. Mercedes, dijo suavemente, cuando estés lista. Me levanté. Tomé la carpeta marrón. Tomé el sobre de mi madre. Tomé la grabadora. Y caminé hacia la cámara. Todo mi cuerpo temblaba, pero la voz que salió de mi boca fue firme, segura, poderosa. Mi nombre es Mercedes Alvarado, comencé. Tengo 61 años. Y hoy vengo a contar algo que mi madre intentó denunciar antes de morir. Algo que destruyó la vida de mi amiga Elvira. Algo que involucra a mi exmarido, Julián Torres, y a un hombre llamado Ricardo Montenegro. Mientras hablaba, Julián cayó de rodillas. Lloraba, temblaba, pero ya no importaba. Yo seguí. Durante décadas, estos hombres han manipulado, estafado, humillado y destruido a mujeres, familias y trabajadores. Tengo en mis manos documentos, cuentas bancarias, grabaciones y un testimonio que mi madre dejó antes de que la hicieran desaparecer. Mostré los papeles, leí la carta de mi madre, mostré la foto, mostré el archivo donde aparecía el nombre de Mateo. Todo. Era la historia que ellos habían intentado enterrar durante 30 años, desenterrada frente a miles de personas. Cuando terminé, Natalia levantó la mano. La transmisión seguía. Elvira lloraba en silencio, pero yo me sentía ligera, libre, viva. La puerta volvió a abrirse. Esta vez eran policías reales, no comprados.
Habían visto la transmisión, habían recibido llamadas, habían recibido denuncias simultáneas. Julián Torres, dijo el oficial principal, queda arrestado por fraude, extorsión y complicidad en homicidio. Julián gritó, intentó correr, no pudo, fue esposado, y por primera vez en décadas, yo respiré sin miedo. Elvira tomó mi mano. Tu madre está en paz, susurró. Y tú renaciste hoy. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. La justicia había llegado. Y yo recuperé mi vida. Han pasado varias semanas desde aquella transmisión que cambió el rumbo de mi vida. A veces todavía me pregunto cómo tuve el valor de pararme frente a una cámara, sostener los documentos de mi madre y denunciar a 2 hombres que habían gobernado mi existencia desde las sombras. Pero luego respiro hondo, miro mis manos, más firmes que nunca, y entiendo que ese valor no nació de improviso. Se estaba gestando en mí desde hacía años. Creció en silencio, alimentado por cada humillación, cada mentira, cada noche que lloré sin entender por qué mi vida se había vuelto un laberinto sin salida. Cuando explotó, no fue un accidente, fue un renacimiento. Julián está preso, Ricardo Montenegro también. La caída de ambos provocó ondas que aún siguen expandiéndose. Otros cómplices, socios y funcionarios han ido cayendo uno tras otro. El diario de Natalia publicó una serie completa de reportajes que destaparon una red de corrupción que llevaba más de 20 años activa. Ver sus nombres en titulares, ver sus rostros esposados, ver que finalmente existía justicia, me produjo una sensación que hacía décadas no sentía. Alivio puro. Un alivio que no viene de olvidar, sino de sobrevivir. Elvira, ella está conmigo ahora. Después de todo lo que sacrificó, no podía permitir que regresara a la calle. Vive en mi casa, en una habitación cálida que preparamos juntas. Al principio no aceptaba, pero cuando le dije que mi madre hubiera hecho exactamente lo mismo, se rindió y lloró en mi hombro. A veces la escucho hablar sola en la madrugada, susurrándole a su hijo Mateo como si estuviera allí. A veces la encuentro mirando viejas fotografías que recuperamos del reportaje. Su dolor sigue siendo un abismo, pero ahora no lo atraviesa sola. Por las mañanas, tomamos café en la cocina mientras escuchamos las noticias. Cada vez que mencionan a los Montenegro o a Julián, Elvira me mira y me aprieta la mano. No hace falta que hablemos. Entendemos perfectamente lo que significa haber sobrevivido a monstruos que parecían invencibles. Yo también estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a caminar sin mirar atrás, a preparar mi desayuno sin el eco de órdenes o insultos, a mirar mi reflejo con cariño, no con culpa, a ocupar espacios sin miedo. Mi casa ya no es un campo de vigilancia, sino un hogar que estoy construyendo desde cero, un hogar mío. A veces, por las noches, abro la carta de mi madre, la leo como quien toca una herida que aún sana, pero ya no lloro de rabia ni de dolor, lloro de gratitud, porque aunque ella no pudo salvarse, dejó un camino marcado para que yo sí lo hiciera. Hoy, a mis 61 años, no solo sobreviví, vencí, y lo más importante, volví a ser dueña de mi propia vida. Antes de irte, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Deja tu me gusta si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar o si sentiste la fuerza de esta mujer que decidió no vivir más con miedo. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal y me ayuda a seguir creando historias como esta. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? ¿Qué te pareció este final? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Leer tus mensajes siempre me emociona y me inspira a escribir más. Y no olvides suscribirte, porque aún tengo muchas historias intensas, conmovedoras y llenas de giros impactantes que estoy preparando para ti. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas. Nos vemos en la próxima historia.